A ver, ¿qué se puede esconder detrás de uno de los libros más, pero más extraños y fascinantes de toda la literatura española? Hoy vamos a meternos de lleno en La lámpara maravillosa de Ramón del Valle Inclán. Ojo, un libro de 1916 que en su momento dejó a todo el mundo con la boca abierta y que un siglo más tarde, pues, sigue dándonos sorpresas. Es que cuando salió la élite literaria de la época, estamos hablando de gente como Juan Ramón Jiménez, pues no supieron ni por dónde cogerlo. Lo tacharon de pretencioso, de ser una especie de lío místico sin pies ni cabeza. Vamos, lo que dice la cita, mucho ruido y pocas nueces. Un cascarón vacío. Y aquí es donde empieza lo bueno. Este es el misterio que vamos a intentar desentrañar juntos. ¿De verdad Valle Inclán se había puesto a escribir una especie de guía espiritual o había algo más, algo mucho más profundo, más calculado, quizás un manifiesto artístico en toda regla, escondido delante de nuestras narices? Así que venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo la opinión sobre este libro ha cambiado radicalmente, cómo ha pasado de ser visto como una rareza, algo que nadie entendía, a convertirse en una pieza clave fundamental para entender a uno de los genios más grandes de nuestras letras. Y el viaje, desde luego, ha sido largo. Fijaos, al principio, en los años 10, nada, desprecio total. Luego, el libro cae en el olvido durante décadas. Pero llegan los 60 y la crítica empieza a verlo de otra manera. Lo conectan con todo ese interés del modernismo por lo oculto, lo esotérico. Y ya en los 70 y 80 la cosa se pone seria. Empiezan a salir estudios que lo relacionan con corrientes filosóficas y místicas como el quietismo. Y hoy es considerado un texto esencial. O sea que el problema, el gran riesgo, era quedarse en la superficie. El lenguaje místico, todo ese rollo esotérico, funcionó casi como una cortina de humo. La crítica se enredó durante años discutiendo si Valle Inclán era un místico de verdad o no, y se estaban perdiendo lo importante, que a lo mejor estaba usando todo eso como una herramienta para hablar de otra cosa. Y ahora viene lo más interesante. Para mí, la clave de todo esto. La pista definitiva no está en lo que dice el libro, sino en cómo está construido. En su estructura. Porque ahí hay una inversión, un giro deliberado de un modelo literario muy, muy antiguo. Para entender este giro, primero tenemos que hablar de los libros de emblemas. A lo mejor suenan a algo muy antiguo. Y lo son, del Renacimiento. Eran súper populares. Pensad en ellos como una especie de infografía del siglo XVI. Combinaban una imagen, una frase y un texto para enseñar algo, normalmente una lección moral. La estructura era sota, caballo y rey. Siempre la misma. Primero te ponían una imagen, un grabado simbólico. Después, un lema cortito, una máxima. Y por último, el texto largo que te explicaba la moraleja. Era un camino muy claro, ¿no? Iba de la imagen a la idea, de lo visual a lo intelectual. Pues bien, aquí está la genialidad de Valle Inclán. Coge esta estructura y le da la vuelta por completo, la invierte. Él empieza por el texto, por la reflexión, por el razonamiento. Luego lo resume todo en una máxima, como una conclusión. Y solo al final de todo, ¡pum!, nos da la imagen, el símbolo. O sea, que está priorizando el camino intelectual por encima del impacto visual inmediato. ¿Es brutal? Y claro, la pregunta es, ¿y esto qué más da? ¿Por qué es tan importante que le diera la vuelta? Pues porque ahí, en esa inversión, está la clave del verdadero objetivo del libro. No nos está guiando hacia Dios, nos está guiando hacia una nueva forma de entender el arte. Es una iniciación estética. Y si quedaba alguna duda, mirad esta comparación. Es que es la prueba del algodón. A un lado tenemos a Miguel de Molinos, un místico del siglo XVII. Él habla de dos caminos para llegar a Dios. Vale. Y al otro lado, Valle Inclán, que coge esa misma idea, esa misma estructura, pero cambia el final. El objetivo ya no es llegar a Dios. El objetivo es, y cito, gozar la belleza del mundo. El cambio es total. Esto que hace Valle Inclán tiene un nombre técnico, se llama transcodificación. Suena complicado, pero es sencillo. Está cogiendo el código del misticismo, su lenguaje, sus ideas, sus estructuras, y lo está reutilizando, lo está reciclando para hablar de otra cosa. Está construyendo su propia teoría del arte con los ladrillos de la mística. Así que aquí la tenemos, la gran revelación del libro. La lámpara maravillosa no es otra cosa que una guía para alcanzar una especie de salvación, pero no una salvación religiosa. Es una comunión, sí, pero no con Dios, sino con el todo. Y el camino para llegar ahí es la estética, la belleza, la experiencia del arte. Vale, la teoría está muy bien, es fascinante, pero ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se ve en la práctica? Pues vamos a verlo en su propia obra, analizando cómo esta idea transformó su poesía con el paso del tiempo.
Fijaos en esta tabla, es una pasada. Vemos dos versiones del mismo poema, Rosa de Zoroastro, con 10 años de diferencia. La de 1920 es como un viaje, cuenta una historia, hay un camino. Pero mirad la de 1930. ¡Adiós historia! Todo se condensa, se vuelve simbólico, atemporal, desaparece el camino lineal y aparece la idea del círculo, del espejo mágico. Es literalmente su teoría hecha poesía, una demostración práctica. Y con todo esto llegamos ya al final, a la gran conclusión, a la idea definitiva que Valle Inclán nos dejó escondida en esta obra maestra que parece una cosa pero en realidad es otra muy distinta. Son sus propias palabras las que mejor lo explican. Para él, el artista, al que llama el inspirado, tiene una misión casi sagrada: ser capaz de sentir la eternidad que hay en un instante, de ver ese momento mágico en el que todo se para, como en un éxtasis, y en ese segundo está contenido todo el pasado y todo el futuro. Esa idea de un tiempo que no es una línea recta, sin un círculo donde el pasado y el futuro se tocan, es el centro de todo. Y por eso usa símbolos como el anillo de Giges, que cierra ese círculo, o el espejo, que lo refleja todo. Son las metáforas de su universo, un lugar donde todo está conectado en un único y eterno presente. Al final, la conclusión es simple y a la vez potentísima. Para Valle Inclán, la literatura, el arte en general, es ese espejo mágico, es el punto de encuentro entre lo que pasa, lo temporal, y lo que permanece, lo eterno. Es el lugar donde un instante puede contenerlo todo y donde la palabra de un poeta tiene el poder de mostrárnoslo. Y cerramos con una pregunta que creo que lo resume todo, toda esta visión de Valle Inclán. ¿Y si el arte más grande no es el que cuenta historias o describe paisajes, sino el que consigue ser un espejo? Un espejo que por un solo instante nos permite atisbar un reflejo de lo eterno. Ahí queda eso.